Bueno, y vámonos, Magdalena, ha sido todo un poquito carregado. Ya No, tenemos a está Eduardo bien. Tapia, quien es el presidente de la barra de abogados, capítulo Los Cabos, quien ha estado muy pues atento a todo lo que sucede en en estos 3, 4 meses, bueno, más ya desde marzo, ya tiene todos los documentos, lo ha consultado con la barra de abogados a nivel nacional, quienes ya tienen una postura, pero sigue habiendo confusión y obviamente no queremos comprometer a la barra de abogados a que se incline por uno o por otro, pero hay dos grupos concretamente, que es la mayoría de Morena en el Congreso, que ya dice que pues, están los suplentes y que tomaron protesta y que ya incluso leyeron, o sea, la primera lectura ya se dio para la aprobación de algunos asuntos que hay en el Congreso, entre ellos el de la desaladora, pero los que fueron expulsados, hay que recordar que fueron 5 destituidos y 3 amonestados de la oposición, que también ya dieron a conocer en un escrito a la opinión pública sus puntos de vista. Ellos insisten que está suspendido todo mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación no dé su opinión sobre o no dictamine o no dé a conocer la resolución. Ellos son los diputados del PAN, del PES, Partido de Encuentro Social, el PRD, PRI y Humanista. Ellos dicen que están a favor del proyecto de la desaladora, pero para garantizar el abasto, o sea, no quiere decir que estén en contra. La cosa son las formas, ¿verdad, Eduardo? Te saludo con gusto. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Armando. ¿Cómo estamos? Eduardo, ¿qué nos puedes decir sobre esta confusión? ¿Hay suspensión o no hay suspensión? ¿O es a la interpretación de quien le convenga o no le convenga? Porque los diputados de la mayoría, que son los de Morena, que son 13, pues dicen que ellos no recibieron la notificación en la forma que debieron haberla recibido, ¿no? Y por eso pues no hacen, pues, o hacen caso omiso de la suspensión que la Suprema Corte de Justicia lo ordenó, según los otros abogados, a inicios del mes de junio. ¿Cuál es tu visión al respecto? Sí, muchas gracias. Pues efectivamente hay dos posturas, quizás ahora sí son antagónicas. En el momento que se empezó con la controversia, en su momento creo que había algunas bases para poder conciliar, sin embargo, las partes han seguido su camino. Creo yo que, como mencionas tú, el tema de la suspensión existe. Fue muy claro el ministro oponente Pérez Dayán respecto de ello. El punto aquí es la temporalidad de la notificación, que eso es donde han surgido esto que menciona respecto de la interpretación. El punto aquí, más que la temporalidad, creo yo como abogado, es que si ya tiene uno una notificación, independientemente de que haya sido a la 1:44 del lunes de la semana pasada o el sábado, la del lunes fue notificación personal, la del sábado fue en medios electrónicos, pero si uno ya sabe que viene esa notificación de la suspensión y uno obra con cierta antelación a esa notificación, creo yo que estamos simplemente retrasando el resultado final de la suspensión. Es decir, todo lo que ha ido transcurriendo desde el momento mismo de la notificación de la suspensión, en donde ya efectivamente procedió todo esto que estamos viendo del juicio político, que dicho sea de paso, en materia de juicio político no cabe el amparo. No obstante ello, como ya había estado presentada una controversia constitucional ante la Suprema Corte por parte del gobierno del Estado, y luego, hace apenas unas horas, el día de ayer, hay un recurso de queja administrativa que se pronuncia el colegiado como infundado, es decir, el tribunal colegiado en La Paz, con motivo del recurso de la queja administrativa que presentó la comisión instructora del juicio político, reitero, menciona esto que ya como abogado lo sé. Sin embargo, la ciudadanía debe saber que estos temas técnicos que se están pues ventilando en la opinión pública, es importante que sepan que el trasfondo sí es un trasfondo político y que jurídicamente lo único que se tiene que hacer es observar el Estado de Derecho. Creo yo, y como presidente de la barra acá en Baja California Sur, en su capítulo local, y creo que nuestro pronunciamiento viene en ese sentido,
es un llamado a la cordura, primero, de las partes. Ahora, las partes siguen su curso, inclusive hace un par de días el gobernador hizo mención de que se amplió la controversia constitucional. Entonces, todavía hay nuevas acciones que al final de cuentas el Poder Judicial Federal se va a tener que pronunciar. Entonces, todo lo que ha transcurrido desde el lunes de la semana pasada con respecto a la destitución, el llamado de suplentes, el juicio político, todo esto... Desde el 22 de agosto, ¿ah? Bueno. Sí, exacto. El 31 de agosto fue la ampliación de la controversia constitucional que ya se había presentado por parte del Ejecutivo Estatal en contra de actos del Congreso. Entonces, creo yo que todo esto que está transcurriendo va a ser ya objeto de la ampliación de esta controversia constitucional, porque en la medida que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice estos nuevos elementos, va a caer en cuenta que la suspensión que ellos ya otorgaron no fue acatada. Obviamente la defensa va a ser, es que no se me notificó en tiempo y por tanto todo lo que yo hice antes de la notificación es válido, pero creo yo que el punto final lo va a tener que dar la Suprema Corte de Justicia de la Nación con motivo de la controversia constitucional y creo que es muy lamentable que en esta situación no estén reconociendo que todos estos actos, por más actividad legislativa que haya, va a retrotraer efectos. Y entonces ahí es donde vienen los efectos negativos, porque entonces no va a haber un poder legislativo que de manera legal estemos nosotros viendo estos decretos que están pendientes, esta actividad legislativa que no va a estar siguiendo su curso normal hasta en tanto se restablezca. Y creo yo que ese es donde como ciudadano, como abogado, me preocupa el que el poder legislativo a través de una mayoría esté actuando de una forma sabiendo que hay una posición, creo a mi juicio, sólida de que, oigan, espérense, no estamos diciendo que estén bien o estén mal, no estamos tomando partido, pero sí llamo a la prudencia para decir, si ya existen estos elementos, debe, por supuesto, acatarse la... Entonces tú lo interpretas que no hay voluntad política en ese sentido, ¿no? Por supuesto que no, no la veo, al contrario, creo yo que las partes lamentablemente no se han acercado y el llamado a la prudencia, insisto, sí, es el que está haciendo la barra para que no haya esta situación lamentable, porque como lo decías tú, Armando, el punto aquí es la ciudadanía debe estar informada, pero claro, hay temas técnicos legales que quizás no son tan sencillos, pero al final de cuentas... Hablando hace unas horas con la diputada Milena Quiroga, que es parte de la mayoría de Morena, ella decía que ayer se dio ya el dictamen de la primera lectura para que el gobernador ya la publique, tiene 10 días para hacerlo, para que él emita algún comentario, y si no lo hace, pues ya pues ellos la tienen que pues dar por publicada, aunque pues es obvio que no lo va a hacer porque no lo reconoce. Entonces vamos a entrar en otro tema controversial. Así es que es urgente que la Suprema Corte de Justicia se manifieste y emita su resolución finalmente, para que no dé estos espacios a interpretaciones y acciones que quizá de un lado o de otro pudiesen arrepentirse. Claro. Ni hablar. Eduardo, muchas gracias por tu participación. Al contrario, muchas gracias, Armando. Y estamos en contacto porque está interesante lo que está ocurriendo a nivel legislativo allá con el Congreso de Baja California Sur en La Paz. Que te vaya muy bien, Eduardo Tapia, presidente de la Barra de Abogados, capítulo Los Cabos. Vamos a una pausa. Perdón, Magdalena, ahora sí que no hay ni...